No, fue genial. Así quiero más o menos ponerme para Muy bien. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Ustedes calculen que tenemos 1000 años de historia, chicos, acá. Resumida, ¿no? 1000 años. Entonces voy a tratar de captar lo más importante. De hecho, en la página 20, el contexto histórico, contenido histórico. Porque si bien no olvidemos que la Biblia tiene como principal motivo la vida espiritual, y mucho del contenido bíblico no está tan enfocado en los parámetros cronológicos, sino, por ejemplo, da igual si fue en el monte Gerizim, o en el monte de Galilea, o en el monte Hermón, da igual, el sermón del monte tiene un contenido tan transformador y poderoso que la verdad, no sé si les pasa a ustedes, para mí ni me importa si lo dio en el monte Hebrón o en el monte Hermón. Me importa que cada palabra que salió de la boca de Jesús tiene el poder de dar vuelta a nuestro mundo y de transformarlo. Entonces, la verdad, porque a veces hay gente como que se pone muy puntilluda en todo esto, ¿no? Ay, no, pero hay 5 años de diferencia. Y está bueno lo cronológico. Pero la verdad es que cuando vos profundizás después te das cuenta dónde están las diferencias esas. Pero lo que te va a transformar verdaderamente es el mensaje que trae la Biblia. ¿Se entiende? Ahora, hay un contenido histórico. Por ejemplo, hay un rey David que nació en esta tierra, vivió en esta tierra, y por lo tanto, eso es contenido histórico. O sea, hubo un hombre llamado David que nació y que cumplió una tarea como parte de lo que era reinar en Israel. Y de hecho, las crónicas hablan de eso. Reyes habla de eso. Samuel habla de eso. Samuel tiene contenido histórico porque tiene el contenido de la vida de David. ¿Cómo fue llamado? Reyes habla de eso. Hay contenido histórico. La vida de Salomón es un contenido histórico. Está ahí. O sea, la Biblia también tiene contenido histórico. Es como Jonás. Hay un contenido histórico y hay un contenido geográfico. Y hubo una terrible discusión con respecto a Jonás porque decían que no era verdadero porque no existía Nínive. Hasta que hace 50 años atrás, los paleontólogos descubrieron la ciudad de Nínive y dijeron, sí, mirá, por la distancia que dice la Biblia de acá a acá, esto es Nínive. Ahora, esos 50 años y todo ese tiempo que Nínive no había sido encontrada, había muchos cristianos que dudaban de la veracidad de la palabra. ¿Cómo necesitamos seguir viendo para creernos? Entonces, hay un contenido histórico, es importante eso, entender que hay un contenido histórico, y la Biblia lo refleja, ¿no? El reino dividido está ahí. En Reyes, la Biblia habla del reino dividido, cuando, ¿no es cierto?, vienen los hijos de Salomón, Jeroboam, ¿no? Y en vez de consultar con la gente, hablando de eso, preguntarle al lado, ¿a quién estás consultando últimamente? Digo, a la pasada, ¿no? A la pasada, ¿no? ¿De quién estás recibiendo consejo? ¿De quién estás recibiendo consejo? ¿No? Digo, es una buena pregunta. No sé si tiene que ver con la materia, pero está bueno preguntar. Y ahí estaba, en el reino dividido, este muchachito, que cuando fue a consultar con los ancianos de Israel, le dijeron, mirá, si vos haces esto, ellos te van a seguir. Vas a ver, te van a seguir y te van a amar. Y van a pelear tus batallas y van a hacerte fiel. Y después fue a consultar a los amigos y los amigos le dijeron, castigalos más que tu papá, haceles esto. Consecuencia, se partió el reino. ¿No? ¿Y qué enseñanza hay, no? ¿A quién buscamos a la hora de los consejos? Porque un mal consejo te puede destruir. Así es. Y a veces parece que somos mandados a hacer para ir a buscar consejo en gente que por ahí no tiene un testimonio, No tiene nada de Dios. que por ahí no tiene nada para darles de Dios. Entonces, acá hay un hecho histórico. El reino se parte por una mala decisión. Y está acá. Hay una parte histórica, esto ocurrió, y lo mismo pasa con la caída de Jerusalén, el cautiverio babilónico,
¿no? La restauración, todo eso está en Samuel, Reyes, Crónicas. Por ahí Crónicas tiene una mirada diferente porque Crónicas está mirada más bien del lado sacerdotal y a ellos les importa cómo se mueven los reyes en base a lo que tiene que ver con Dios, con el altar, con la liturgia, con los sacrificios. Ellos miran más eso, los que escriben Crónica, ellos están mirando a ver este rey y no hizo como Dios le pidió. Mientras que Reyes está buscando más una cronología. Está buscando más contar la historia de cómo subieron al trono, de qué es lo que hicieron, pero otra mirada tienen. ¿No? Entonces, eso también está bueno porque son las mismas historias contadas por diferentes personas y por eso que alguno va a decir, pues no coinciden, porque lo están mirando de diferentes lados. Por ejemplo, ustedes van a ver, en Mateo y en Lucas hay una disociación. En Mateo ustedes van a ver que dice, y fue Judas y se ahorcó. Y en Lucas dice, y cayendo su cuerpo en tierra, se rompió su cabeza y se reventó todo, dice. Mire que yo he visto gente caer, yo me he caído muchas, nunca me reventé. Ahora, los enemigos de la Biblia, ¿qué dicen? ¡Ja! Ahí hay una mentira de la Biblia, ¿no? No hay una mentira. Mateo está contando cómo se sintió Judas después de la traición y por qué se suicidó. Lucas está contando qué pasó con él. Una vez que se ahorcó, los días pasaron, el cuerpo se pudrió, cayó en tierra, se reventó todo. Está contando el final de cómo terminó Judas. Mientras que Mateo está contando cómo llegó a matarse. Son diferentes miradas. Lucas está mirando cómo, mirá vos cómo termina un hombre que caminó con Jesús. Mirá cómo termina un hombre que era de confianza para Jesús. Mirá cómo termina. Por su ambición, su corazón no regenerado. Tenía el mejor maestro del mundo, las mejores enseñanzas. Y sin embargo decidió que su vida iba a ser otra. Ojo. Entonces acá está Crónicas, que Crónicas más que nada tiene que ver con esto, ¿no? Con dos diferencias, ¿no? Que es exclusivamente, Crónicas se dedica más que nada al reino de Judá y se dedica más que nada a la parte sacerdotal. Mientras que lo otro, Reyes, Primera y Segunda de Reyes, van a hablar de Salomón, de David, cómo se dividió el reino. ¿Ven que hay una misma historia contada? Y de hecho, miren, hay 5 evangelios. Cualquiera podría decir, pero con uno nos alcanza si cuenta la vida de Jesús o no. Pero fíjate que está contado, hay unos que Marcos, por ejemplo, que Marcos, ¿no es cierto?, lo escribe Pedro, ¿no? Habla de milagros. ¿Ven que hay diferencia en los evangelios? El otro, Mateo, que es más bien un hombre que está en la ley y en la palabra, y cada uno cuenta el mismo evangelio, pero enfocado en algo diferente. Y está bueno. Y está bueno. Porque eso nos permite tener un mapa más terminado. ¿De qué fue lo que Dios nos quiso decir? Entonces acá está pasando eso, por eso dice contenido histórico, para que ustedes más o menos tengan una mirada. Y en la página 21 van a tener, ¿no es cierto?, cómo va la línea, ¿no? Adán, Abraham, Moisés, Josué, ¿no? Y luego vienen los jueces. Todo esto, y fíjense que ahí va surcando, ¿no? Por ejemplo, en Samuel, fíjense, en el año 1100, ustedes van a ver que está David ahí. Pero al final ustedes van a ver que está Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Porque ¿quién escribió Eclesiastés? ¿Y Cantares? ¿Proverbios? ¿Salmos? Entonces fíjense que si ustedes buscan la línea de tiempo, claro, Samuel, Reyes, ¿de quién habla Samuel y Reyes? Samuel habla de quién? De David. Y Primera y Segunda de Reyes habla de Salomón. Y entonces vos fíjate que estos libros históricos se están, porque históricamente ellos vivieron en esa época. Y si bien ellos hablan de David, mientras estos libros hablan de David, David está escribiendo su historia, que son los Salmos. Y Salomón está escribiendo. Mientras estos escriben de ellos, estos están escribiendo de ellos, de su vida, su historia.
y ahí están los Proverbios, y ahí está Cantares, y ahí está Eclesiastés, ¿ven? Hay un hecho histórico contado por estos que hablan de ellos y a la vez en primera persona ellos hablando de su relación con Dios. Y todo está ahí, en un lapso de la historia. Lo mismo pasa con Jeremías. Lamentaciones, por ejemplo. Jeremías, que habla del cautiverio. Ve que ahí también está. Ve que dice ahí el cautiverio, la deportación, ¿no? Ageo, por ejemplo, es con Esdras. Esdras, ¿cuál era la misión de Esdras? Restaurar el templo. Y Ageo, ¿qué va a decir? Dios no los bendice porque ustedes han dejado la casa de Dios abandonada. Y por eso la plata que tienen les cae en saco roto. Porque ustedes creen que tienen que tener casas bien acondicionadas y tienen que tener un plasma de 200 por 200 y el DirecTV y esto y lo otro. Dice, no, en palabras de Ageo hoy, ¿no? Y Esdras está allá, ¿no? Diciendo, hay que construir la casa de Dios. ¿Y qué decían el pueblo de Israel? No hay plata. Y resulta que, entonces, Ageo, que es un profeta de Dios, Dios le habla y decirle, no tienen plata, y pregúntale por qué tienen las casas que tienen. Y ahí es. Ahora, miren esto. ¿Ven cómo estos libros históricos nos muestran la relevancia del ministerio profético? Porque estos libros históricos que cuentan la historia de Israel nos ayudan a entender por qué los profetas dijeron lo que dijeron. La historia dice que este pueblo era rebelde y cabezón, ¿o no? Y entonces entendemos ahora por qué Dios le mandaba profetas. Para ayudarlos a reflexionar, ¿no? Viene Jesús y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. Y cuando vos ves los libros históricos, ves que una y otra vez le dan la vuelta a espalda a Dios. Y cualquiera podría decir, y mirá, Dios los dejó, no nos dejó. Le mandaba a los profetas. Y muchos de esos profetas que Dios le mandaba, los mataban. Los mataban. Es como la historia de la heredad que contó Jesús, ¿se acuerdan? Hasta que mandó al hijo. Y dijeron, tomemos al hijo, matémoslo y quedémoslo con la heredad. Si ni a Jesús perdonaron los israelitas. Ahora, nos reímos, ¿no? ¿De cuántos de nosotros tenemos esas actitudes con el Señor también? Darle vuelta a la espalda. Oseas, ¿no? Con cuerdas humanas, los tuve que traer y fueron cuerdas de amor, ¿no? Ahí Dios tiene que a veces permitir, como la oveja. ¿Sabían ustedes, no? Que el pastor le quiebra la patita a la oveja, ¿no? ¿Les conté eso? ¿Sabían ustedes que los pastores muchas veces le tienen que quebrar la patita a las ovejas y vendarla? Porque las ovejas a veces son de... Mamá me decía, ojo con agarrar la calle, porque ¿qué quería decirme? Uno agarra la calle y se va, ¿o no? ¿O no? Y entonces el pastor cuando veía que una ovejita era como que le gustaba salirse mucho del camino, trácate, le quebraba la pata, la entablillaba y entonces tenía que caminar a la par de las demás. Si no habrá quebrado la patita el Señor a más de uno de nosotros, ¿no? ¿Viste ese dicho que dice, con el caballo cansado viniste, ¿no? Entonces, esto es, ¿ves? Cuando vos ves el contenido histórico, los libros históricos, cuando vos ves los libros históricos, te das cuenta, ahora entiendo, porque Jeremías dijo todo lo que dijo. Claro, mi señal. ¿Cómo no le va a decir todo eso Jeremías? Entonces, uno puede entender a los profetas menores y mayores
cuando uno estudia los libros históricos, porque los libros históricos te dan el contenido histórico de cómo vivía el pueblo, de qué hacía el pueblo y por qué. Ahí vos entendés, pues ahora entiendo por qué este profeta tuvo que hacer esto y aquello y lo otro. Entonces, ¿ven cómo la Biblia? Miren qué interesante, ¿no? Yo estudio este libro y me permite entender el ministerio de cada profeta. ¿Por qué fue así cada ministerio profético? Armás todo. Un Ezequiel, ¿no es cierto? Todo esto va marcándonos. Entonces, ahí está. Eso es el pantallazo. Vamos a la página 23. Hay un escenario geográfico que básicamente es esto, ¿no? Bueno, ahí usted lo tendrá en su Biblia, pero yo básicamente lo que le quiero mostrar es el escenario geográfico, donde esto es Israel, miren. Israel, antigua Palestina, ¿no es cierto? Todo esto es. Ahora, acá está Egipto, ellos vinieron por acá. Y tomaron, esta es la tierra prometida. La tierra prometida estaba determinada por tres cosas. Primero, la llanura costera, mar Mediterráneo. ¿Ven? ¿Vieron como Chile, para que les quede mejor la imagen? ¿Vieron que Chile, cómo es Chile? Está toda, justamente, el mar. De punta a punta está el mar. Bueno, esto podría ser Chile. Y es muy parecido, de hecho, porque está la llanura costera y por acá, en esta parte, es donde estaban los que iban comerciando, ¿no? Aquellos que la ruta comercial era por acá porque era lo más fácil, ¿no? De Egipto ibas para acá, Babilonia, estabas en todo lo que era Palestina o Israel, para acá también está, ¿no es cierto?, todo lo que es hoy, Irak, todos esos lugares. Entonces, tomen nota de esto, es importante. Hay tres divisiones importantes en Israel. La llanura costera, la cordillera central, que yo les marqué acá, que esto que está, ven acá que es así todo, bueno. Todo esto sería una cordillera que no tenía más de 2.000 metros. Es como cuando usted va a San Luis, El Filo, Merlo, algunas cadenas de montañas ahí no superan los 2.000, 2.100 metros. Son cerros. No son más altos que eso. Y Palestina tenía, entonces, la llanura costera, te venías un poquito más para acá y tenías todo lo que era la cordillera, que no tendría más de 2.000 metros, como yo les decía, la cordillera central, y luego tenemos todo lo que era el Valle del Jordán. Vos bajabas de la montaña acá, este es el Jordán, miren, este es el mar de Galilea, donde el Señor, donde está la tormenta, ¿recuerdan? No era literalmente un mar, porque uno dice mar de Galilea, se le decía mar, porque era un lago tan grande, y se levantaba un viento por momentos que tenía olas enormes, que parecía que fuera un mar, pero era un lago. Lago de Galilea, no era un mar. Se le dice mar de Galilea porque era vasto, era amplio, y entonces y se levantaban olas que parecía un mar. Entonces, acá, mar de Galilea, del Hebrón, de todo eso, cuando, como acá pasa en San Juan, en Mendoza, viene el deshielo y va bajando, ¿no? Y se van formando los lagos y los ríos. Acá pasa lo mismo. Acá están esos cerros grandes, esas montañas grandes que con el deshielo traían el agua acá al mar de Galilea, y del mar de Galilea desbordaba y salía todo el río Jordán. Esto es todo el río Jordán, que surcaba casi todo Israel. Y luego acá está el mar muerto o el mar salado. Acá en alguno de estos lugares lo bautizaron al Señor. Entre el cerro y el río Jordán hay todo lo que es dijimos recién, el Valle del Jordán, que es un lugar, en estos lugares está el monte de Getsemaní. Era un lugar que
que imagínense que por el río y por todo eso era muy verde, era un valle muy fértil. Bueno, entre estas tres cosas se da toda la vida de Jesús. Y de hecho, cuando David dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, se refiere a esto. Habían partes que estaban entre los cerros y el valle que no entraba la luz. Tienen esos cerros que ¿no? Y ahí mismo empieza la parte de valle, y entonces habían caminos ahí que literalmente el sol no entraba, por eso él dice valle de sombra. Eran lugares oscurísimos que vos no sabías qué animal te podía saltar encima, y por eso él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré. Eran lugares salvajes, lugares oscuros, lugares que no, la muerte rondaba ahí. Bueno, esto es Israel, y Jesús también anduvo por ahí. Había parte que ustedes van a ver que está en la parte costera, hay parte que está en la parte de los cerros, hay parte que está en el Jordán. Bueno, todo esto es la parte, vamos a decir así, geográfica. Tengan en cuenta esas tres cosas porque son determinantes. Vamos a la página 26, así vamos aprovechando el tiempo. Acá vamos a ver algunas aparentes discordancias que los críticos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, actos discordantes. ¿Qué es un acto discordante? Muy bien, ¿no? Si yo digo que soy un hombre de oración y no oro nunca, ¿no es cierto? ¿Ah? Es como que, ¿no? ¿O se acuerdan cuando el rey, el rey que sucedió a David, Saúl? ¿Se acuerdan cuando dijo, yo obedecía al Señor? Y dice que se escuchó, ¿Se acuerdan? El Señor, ¿qué le había dicho al rey Saúl? Quiero que mate, no dejes un animal, una gallina no dejes. Entonces viene el profeta y le pregunta, ¿hiciste lo que te mandó el Señor? A perfección, dijo. Y entonces el profeta le dice, ¿y qué es ese válido que escucha las ovejas, la vaca? Entonces como que el profeta dice, algo no está con... ¿Viste cuando alguien te dice, yo soy un hombre que obedece a Dios? ¿Y vos ves la vida? Oye, como que no estaría concordando mucho tu obediencia con tu vida. Siempre se escucharon, Son actos discordantes. Ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué un acto discordante? No, porque uno dice, no concuerda mucho esto que Dios es un Dios de amor, pero manda a matar a todos los niños. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un acto discordante o no? ¿Cómo puede ser? El problema es, o lo que nosotros no entendemos, es lo que esta nación era una nación tan abominable a los ojos de Dios. ¿Vieron que hay como familias que llegan a extremos de tanta maldad y pecado que ya los niños, desde niños, ya tienen ese ADN inmoral, pecaminoso, asesino? Entonces lo que Dios había determinado era justamente salvar a esos niños. Y la única manera de salvarlos era llevárselos con Él. Era una nación que cuando usted estudia la historia, eran asesinos crueles, eran inmorales. Usted sabe que, por ejemplo, hay lugares donde, en Sudáfrica, son tribus que ellos cuando van son gente que ya se meten en una tribu pequeña, matan, violan entre 20 y 25 a una beba de 5 o 6 años. Nosotros no estamos tan lejos de todo eso nosotros, pero cuando usted estudia se da cuenta, agarran una beba de, 5 años, la violan entre 20 y 25.
llegan a un punto de tanta violencia que ya los chicos van naciendo y ya van matando y ya van violando. Esta nación era así. Por eso es que el Señor le dijo, mirá, elimina a todos. Elimina a todos. Porque los grandes ya están corrompidos y no van a cambiar. Y los niños, si no me los llevo conmigo, van a terminar siendo lo mismo. Entonces parece discordante, pero es que hay cosas que no entendemos. Yo podría hablarle de esto, yo podría decirle, ¿por qué se llevó a mi hija de 2 años? Yo podría hablarle de eso. Pero dirá el barro a su hacedor, ¿qué haces? Quizás un día cuando esté en la presencia de Dios, él me diga, Walter, quise asegurarla. No sé. Entonces, tenemos que entender que la mente de Dios es tan vasta que razonar a veces, ¿no? Nuestra mente muy chiquita a veces no entiende los propósitos eternos de Dios. Y uno puede pensar, che, qué mal Dios, ¿no? Y por ahí un día cuando estés con Él te va a decir, mira, ¿sabes por qué hice esto? ¿Qué nos queda a nosotros? Confiar en su bondad. Confiar en su bondad, Él es bueno, Él no hará nada, no hay nada, dice que en Él no hay ni sombra ni variación, o sea, no hay un ápice de maldad. Es más, Él no podría ser Dios si no fuera santo. Entonces, claro, la mente humana no lo entiende, ¿no? Y luego hay datos discordantes, ¿no? Hablábamos con Ariel otra vuelta sobre estas cosas, por fechas, nombres. El problema es que es como los números romanos, ¿no? Se confunden las letras con los números. Y a veces los números eran entendidos de acuerdo al contexto. Entonces, cuando a veces faltaba parte del contexto, no sabía, esto es que es 40, esto es 4. Ahora, ¿le quita eso autoridad a la palabra? ¿Le quita poder a lo que Dios quiere decir? Uno sabe claramente que el Señor te habla por medio de esta palabra. Entonces, eso está pasando acá. Hay ciertos actos discordantes, datos discordantes. Por ejemplo, muchas veces decían hijo de David, Bartimeo, ¿no? Ahora, qué curioso, porque 1000 años antes había nacido David. ¿Cómo va a ser hijo de David? Ahora, cualquier distraído dice, mirá, qué bueno, che, David hace, ¿qué? 50 años habrá vivido. Porque vos escuchás que dicen, Bartimeo, hijo de David, y yo, mirá, este es hijo de David, 60 años será que murió David. No, 1000. Porque a veces se ponía una generación o una descendencia con el nombre de la persona que la fundó, o de la persona más importante de esa descendencia. Y como David era la figura trascendental hasta la venida de Cristo, Bartimeo, hijo de David. Jeroboam, hijo de David, no sé. Entonces vos hacías los cálculos, mira, 50 años. No son 50 años. Y cualquiera puede decir, no, estos datos no son correctos. Pero hay que entender. Claro. Y luego hay acepciones discordantes también, que es esto que yo les decía recién, ¿no es cierto? Se le dice hijo de David, pero en realidad no es que sea hijo directo de David, sino de la descendencia de David. Y tenemos que saber separar. Por el pacto davídico, el pacto que le dijo Dios a David, de ti saldrá. Exacto, claro. Rey que reinará eternamente. Bueno, entonces, si yo no entiendo esto, me puedo confundir. Claro. ¿Cómo puede ser? Claro. No la aceptaba como Mesías. Entonces, para anoten estas cosas que yo les digo que anoten, es porque ponen el examen las van a tener. Entonces, aparentes discordancias, actos discordantes, datos discordantes. Hablamos de las divisiones de Israel, tomen nota, estudienlas bien, porque todo eso, de ahí salen las preguntas. Entonces, si no lo estudiamos, ¿y cómo vuela el tiempo, Dios?
página 30, hay un alcance teológico, porque, como yo les decía hoy, los libros que estudiamos entre Josué y Esther son el fondo histórico necesario para comprender el mensaje de los profetas. ¿Cuál es el alcance teológico? No puedo entender el mensaje de los profetas si no entiendo el contexto y las personas a las que ellos le hablaron. No puedo entender por qué Dios dijo lo que dijo si no entiendo esto. Por ahí de una palabra pueden sacar algo que no tiene que ver con el contexto bíblico. Tal cual. Entonces, cuando estamos hablando de interpretar la Biblia, estamos hablando de esto. Cuando Pablo le dice a Timoteo, miren lo que le dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad, ¿no? Correctamente dividida. ¿Por qué dividida? Porque no es lo mismo el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. Porque no es lo mismo el mensaje de los profetas. Y si bien tienen principios, hay cosas que son puntuales para un pueblo y no para otro. No coman cerdo. Anda a decirle a un cristiano hoy que no se ponga un pechito de cerdo a la parrilla. Alguno hasta dejaría el camino del Señor, mira. Entonces, vos agarrás el Antiguo Testamento. De hecho, hay iglesias que hacen eso. No se come morcilla, no se come cerdo. Después está el sabatista, no se guarda el sábado. Y era verdad eso en el Antiguo Pacto. Pero la Biblia dice que Cristo es nuestro sábado. Y como Cristo es nuestro sábado, significa que Cristo es todos los días. Es más profundo. Antes guardaban el sábado. Ahora tenés que guardar todos los días. Algunos dirán, me parece que me vuelvo al sábado. Sí. Tal cual. ¿Eso es negativo o es algo que...? Tiene que ver con una cuestión cultural eso. Ahora, ¿hay algún judío acá? Entonces, hay cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que la mujer calla en la congregación. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque las sinagogas estaban preparadas de una manera en la que el rabino estaba ahí, los hombres estaban acá y las mujeres estaban acá. Entonces las mujeres a veces de allá arriba no escuchaban. ¿Y qué hacían? ¡Juan! ¿Qué dijo? Y entonces se armaba... Sí, calle. ¿Qué dice Pablo? Y le pregunta en la casa al marido. Y de ahí ya no hay. Sí, mientras predicamos, empezamos a los gritos. Adriana se sienta atrás y le dice, Ari, ¿qué dijo? Y el otro, Hoy en día también pasa lo mismo. Imagínate imagínate el culto. Imagínate el culto. Entonces Pablo lo que le está diciendo, por una cuestión cultural de cómo estaba organizada la sinagoga, le dijo, miren, bueno, la mujer en la conversación calle. Pregúntele al marido en la casa después. Imagínate si las mujeres gritaban todas ahí, los maridos estaban acá, el rabino pobre diría que no sé. No había pantalla. No había servicio online. Entonces, ven que tenemos que entender que es un tema cultural. Ahora no podemos, imagínate yo le diga ahora, calle la mujer. Hoy sabe que... A veces igual harían bien en hacerlo, pero a veces. Porque no está. Lo edito. Entonces, ¿entienden por dónde va la cosa? Que hay un alcance teológico que lo voy a entender de acuerdo al contexto. Esto, por ejemplo, en teología, alguno diría, la Biblia dice la mujer se calle. No, la Biblia no dice la mujer se calle. Si entendés el contexto en el que fue dicho, te das cuenta que no es doctrina. Te das cuenta que no es doctrina. Lo mismo pasa con el velo. ¿Qué haríamos nosotros? Porque aparte, ¿no? Era como una manera reverente a la autoridad. Pues el Espíritu Santo vive dentro de vos. Tendrías que ponerte un velo en el corazón.
Entonces, hay un contexto teológico y esto nos ayuda a entenderlo, ¿se entiende? Otra cosa que ayuda a este libro que estamos viendo es, nos ayuda a entender el modo de pensar y creer de David. ¿Por qué David pensaba? Fíjense algo. David dijo en la cueva, ¿se acuerdan de Adulán? Dijo, yo no tocaría el ungido del Señor. Ahora, vos podés entender cuando Dios dijo, este tiene mi corazón, porque estos libros te ayudan a entender el pensamiento de David. David tenía un respeto hacia los hombres de Dios, que incluso aunque estuvieran en pecado, él entendía que había una autoridad puesta sobre ellos. Y no le faltaba el respeto. Incluso aunque se habían equivocado. A veces eso hoy no pasa. Se habla de los pastores, de los líderes, se dice, hay que tener temor de Dios. Si ustedes van a Pedro, Pedro dice, y si no perdonó a los ángeles, dice. Y cuando Miguel se enfrentó con Satanás, mirá lo que dice. Miguel le dijo, el Señor te reprenda. Y eso que él era el ángel más importante de todo el cielo, Miguel. Pero sabía que había uno ahí que también tenía cierta autoridad que un día Dios le había dado. Y dice la Biblia que él no profirió palabras en contra de él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Él no podía. Y Pedro dice, tomemos nota de esto. Tanto. Y a veces nosotros vemos a alguien que se equivoca en el ministerio y le caemos encima, le hablamos peste. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Por qué Dios dijo, tiene mi corazón? Y porque vemos a David. ¿Se acuerdan cuando David dijo, no, te doy la heredad, le dijo este hombre, para que hagas la casa de Dios? ¿Qué le dijo David? No le daré a Dios algo que no me cueste. El Dios que es mi Dios se merece lo mejor de mí. No le daré algo que no me cueste. Entonces, ¿ves cómo te ayuda a entender qué creía David? Uno dice, tenía el corazón de Dios. No, hay uno que dice, quiero tener el corazón de Dios. Y no va a tener nunca el corazón de Dios si no sabe cuál es el corazón de David. ¿Ven lo importante? Ahora, cuando empiezo a leer Samuel, Reyes, Crónicas, y veo el corazón de David, en una oportunidad él había pecado y acepta su pecado y lo llaman perro. Y Joab, siempre tenemos gente a nuestro lado, ¿no? Que, pastor, ¿me dejás? Yo me encargo. ¿Sabes las veces que hubieron personas? Pastor, ¿me dejás a mí? Yo arreglo todo. No, pará, hermano, dejémoslo a Dios. Ahora, David, viene Juan y le dice a David, déjame, me subo en 5 minutos, no le queda la cabeza encima del tronco. ¿Y qué le dijo David? No, tranquilo. Si Dios le permite decir todo eso, seguramente hay algo que tengo que cambiar en mi vida y corregirlo. Entonces, cuando vos ves ahí el corazón de David, cuántas cosas entendemos cuando Dios dijo, tiene mi corazón. Cuando yo leo estos libros, tengo una mirada de por qué David creía lo que creía. ¿No? Como Dios lo sacó detrás de las ovejas, ahí aprendió la soledad, aprendió la obediencia, porque cuando vino a pelear con Goliat, ¿qué le dijeron los hermanos? ¿Por qué estás acá? ¿Y las ovejas? ¿Y qué le dijo David? Papá, dice, me dijo que viniera acá. Yo no dejé las ovejas. Hasta que papá no me dijo que yo viniera acá, yo nunca dejé las ovejas para venir acá. Te muestra una obediencia tenía David. Entonces, estudiar estos libros nos va a permitir todo eso. Ahora, tomen nota. En los libros históricos, y ya vamos terminando por hoy, vamos a encontrar, por ejemplo, un montón de simbolismo de Jesús. Por ejemplo, en Josué vamos a ver al guerrero que libra nuestras batallas y el capitán de nuestra salvación. De hecho, Josué, o su nombre Oseas, significa salvación. Y Josué en el griego es Jesús. Entonces,
Más claro, o sea, salvación. Más claro, ¿qué hacía Josué? Josué libraba todas las batallas del pueblo. ¿Quién iba adelante? ¿Quién abría, ¿no?, camino para que entrara a la tierra? Josué. ¿Acaso no dice la palabra que Él va delante nuestro? Como poderoso gigante. Entonces ven el simbolismo poderoso que hay. Josué nos muestra una faceta del Señor, ¿no? Ese guerrero poderoso que libra nuestras batallas y nos lleva a la tierra de bendición. De hecho, su nombre significa salvación. Hay simbolismo ahí, ¿no? En Ruth, por ejemplo, vemos como nuestra familia, como el familiar más cercano. ¿Recuerdan? Estaba sola esta mujer, ¿no? Y la hicieron estar en familia, ¿no? Y la Biblia dice que Él es padre de huérfanos, que Él nos hace habitar en familia. Entonces, en cada uno de estos personajes podemos ver parte de lo que es el mismo Señor. En Samuel vemos un líder ungido por Dios. En Reyes vemos el rey victorioso. En Nehemías, ¿no?, como nuestro fuerte defensor. En Esdras, como nuestro restaurador. Ven que está lleno de simbolismos. Todos simbolizan a Jesús. Es que de principio a fin siempre todo se trata. Entonces, y luego, el alcance teológico o la verdad central, tomen nota, es que revela justamente esto, ¿no?, que la desobediencia a Dios acarrea juicio, mientras que la fidelidad a Dios y su palabra es portadora de bendición. Todo eso, ¿no?, porque como hablábamos hoy, en todos estos libros que vemos, jueces, tomemos jueces. Y el pueblo dice que dejó de guardar la palabra, no había quien obedeciera. Y venían los castigos. ¿Por qué los madianitas los dominaban? Porque habían pecado, porque se habían rebelado. ¿Por qué el reino dividido? ¿Por qué terminaron en Babilonia? ¿Cuántos profetas le amonestaron al pueblo de Israel que se pusiera la pila? Nunca se puso la pila, se lo tuvieron que llevar a Babilonia. Y ahí tenemos a Ezequiel, y ahí tenemos a Daniel, hablando desde Babilonia. Y otra, la fidelidad de Dios, que le dice, ¿no?, a los 70 años, y ustedes leen Daniel, dice que él fue a la Escritura, y dice que dijo, el tiempo es cumplido, ya están los 70 años, prepárense porque Dios nos vuelve de vuelta a casa. Y ahí viene Zorobabel, y ahí viene, ¿no es cierto?, el profeta Ageo, y ahí viene Esdras, y ahí viene Nehemías. Pero fíjense que todo tiene que ver con esto, ¿no? Se rebelaban, desobedecían, sufrían. Sus enemigos los tomaban, los castigaban. Se volvían a Dios. De hecho, Crónicas 7, ¿recuerdan? Si mi pueblo se humillare, si se arrepintieren de sus pecados, si buscaren mi rostro, yo los haré volver sin importar qué tan lejos los haya esparcido. ¿Ven que es la historia de la obediencia que trae bendición y de la desobediencia? ¿Y qué eco hace acá, no? Lo que leímos al principio. 1 Corintios 10, ¿no? Estas cosas se escribieron para nosotros, para que no cometamos esos pecados que ellos cometieron. No tentemos a Dios, no murmuremos, no pongamos nada por encima de Dios. Amemos al Señor por encima de todo. Hagamos como hizo Josué, que Dios le dijo a Josué, ¿no? Para que te vaya bien y para que seas prosperado en todos tus caminos. Entonces esta materia se trata de eso, de ver cómo Dios se mantiene fiel a su palabra, y en la medida que nos mantenemos fieles nosotros somos bendecidos por Él. ¿Qué lecciones? Y me quedaría horas hablando de Josué, que lo vamos a ver en la próxima clase,
pero ya tenemos bastante ahí como para ir trabajando. Hagan la tarea, completen las tareas, que eso les van a ayudar a comprender más. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que bendiga nuestro regreso a casa? ¿Nos ayudás, Pastor Daniel, a orar? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. La primera charla, Señor. Gracias, Señor, por ir conociendo, Señor, más y más, Señor, acerca de la historia, acerca, Dios mío, de lo que tiene, Señor, una palabra, Señor, adentro, que nos trae más luz, más conocimiento, Señor, y podemos, Señor, en nuestro entendimiento poder abrir. Gracias, Señor. Jesús. Padre, bendice nuestro regreso a casa, Señor, los que estamos más cerca, los que estamos lejos, Señor, que todos tengan un buen regreso, Señor, a sus hogares, Señor, salud y salud, que la paz de Cristo esté en nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.